Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Para mí es motivo de tanta alegría correr y correr. Estamos en directo para poder llegar en este espacio. Está lloviendo en la ciudad, los trancones, y así llevamos casi 19 años, todos los días, con muchos profesionales, tratando de contarles a ustedes lo que más estamos viendo en la consulta. Porque lo que nosotros contamos acá no es al azar, no hablemos hoy de tal tema, no. ¿Qué es lo que más se está presentando en la consulta para contarles a ustedes cómo prevenirlo o muchas opciones terapéuticas para tratar? Porque es que también nos da mucha tristeza cuando recibimos pacientes, llega a la consulta, me dijeron que yo no tenía ya tratamiento, que el tratamiento mío era paliativo, que ya me tenía que acostumbrar a la enfermedad, especialmente con el tema que vamos a hablar hoy. Entonces eso es lo que hacemos todos los días, tratar de contarles a ustedes, como lo hago en radio. Yo hago 6 programas de radio diarios y escribo para varios periódicos y hago estos programas de televisión porque me encanta la parte de la educación. Y eso es lo que hacemos en Conexión Vital. Quiero contarles e invitar a la gente de Buenaventura, que tanto nos habían pedido como tener ese acompañamiento y demás, que el día 15 de mayo, es decir, mañana, se va a abrir un punto de venta de todos los productos nuestros con los libros y van a tener una asesoría profesional en Buenaventura. Esto es en la transversal 63, 7B12, queda a media cuadra del Salón Comunal, en el barrio Independencia, etapa 1. Barrio La Independencia, etapa 1, transversal 63, a media cuadra del Salón Comunal en Buenaventura. Ojalá ustedes tengan ese acompañamiento, como tratamos de hacerlo todos los días en Facebook, en Instagram, en todos los medios, para con muchos médicos poder estar con todos ustedes. Y esta gran facilidad que tenemos ahora, que quienes no tengan el televisor a la mano, en Facebook Live, Doctor Rojas, y ahí van a poder ver nuestros programas. Hoy voy a hablar de un tema que es bien frecuente, el motivo de consulta. Nosotros a diario nos llegan, la principal causa de consulta en el mundo es el dolor. La principal causa de muerte en el mundo es la enfermedad cardiovascular, una enfermedad silenciosa, terrible, porque no hacemos chequeos, porque estamos pendientes del papelito de los 5.000 kilómetros del carro y el cambio de aceite y la técnico-mecánica, pero nosotros no le hacemos esos mantenimientos. Muerte súbita, se murió de repente, como muchos dicen, enfermedad arterial, y estaban incubando a una enfermedad que los llevó a ese proceso. Pero hay una que es el dolor, que se manifiesta y también lleva años. Porque la gente dice, me apareció un dolor en la rodilla. Uno hace una radiografía, tiene una artrosis. ¿Le apareció el dolor? No, para usted tener una artrosis hay una historia, que es un proceso degenerativo. Y hoy traje a una persona que me apoya en la consulta en el Parque de la Salud cuando hago ozono y plasma y demás, y es una persona que se dedicó a investigar, a estudiar. Lo he visto, he compartido con él libros, conferencias, talleres, seminarios, buscando, porque es que nos llegan personas, tiene dolor en la rodilla, no puede volver a caminar, a hacer ejercicio, y a los 2 meses llegan con 5 kilos más y peor de la rodilla. Le negamos una posibilidad, que es el deporte, pero así le estamos negando muchas posibilidades terapéuticas, porque llega el momento en que ya no le sirve el analgésico, y entonces, ¿qué más le mando? Doctor Javier Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Doctor Jorge, muchas gracias por la invitación a este maravilloso programa. Y no, pues usted lo acaba de decir, soy un vasto investigador, luchador, estudiante, cada día aprendemos más y esos conocimientos los hemos tratado de impartir en su clínica para darle una mejor calidad de vida a aquellos pacientes que de pronto en otros campos les han negado la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Esa respuesta de que ya no hay nada más que hacer por usted, que conviva con el dolor, que conviva con esa enfermedad. Pues afortunadamente la medicina ha evolucionado tanto y cada vez aparecen más metodologías, más técnicas para hacer que el paciente realmente recupere una calidad de vida que ha perdido. Bueno, entonces así como yo les narraba la enfermedad cardiovascular, vamos a narrar un poco
ese proceso degenerativo de las articulaciones, cadera, rodilla y vértebras o articulaciones en la columna, los discos vertebrales. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llega la enfermedad? Bueno, el procedimiento degenerativo empieza con la edad. Incluso, un paréntesis para hacerlo, hay personas de corta edad, de unos 25 hasta 30 años, que a veces llegan y presentan patologías degenerativas, ¿cierto? Son muy contados, pero también se dan los jóvenes. Entonces, ¿qué es un proceso degenerativo? Especialmente en las articulaciones de rodilla, hombro, cadera y columna, es que tenemos en las articulaciones unas faceticas, unas carillas que terminan un hueso para unirlo a otro. Esa unión no es temporal, es para que ellos hagan un deslizamiento y un movimiento que es acorde a cada tipo de articulación. Digamos, en la rodilla, voy a mostrar una rodilla acá, perdón, para mostrarles dónde están los ligamentos. ¿Me pueden enfocar, por favor, acá la rodilla? Entonces, esta es una rodilla, la vamos a ver lateralmente. Entonces, este hueso, que es el fémur, tiene una porción que es muy delgaditica, es una laminilla. Es esta parte de acá, eso es una laminita. Todo esto es una laminita. Al otro lado también es una laminita. Y esa laminita tiene que rozar con esta otra que está acá internamente. Perdón, mira, esta es la rótula, digamos en el caso de la rodilla, esta es la rótula. Y acá adentro hay otra laminilla, son películas muy delgaditas. ¿Cómo se degeneran? Cuando el desgaste normal de la persona después de los 45 años ya no asimilan los minerales, los nutrientes específicos como el cobre, el cobalto, el magnesio, el manganeso, el fósforo, el mismo calcio y el colágeno. La vitalidad de estas articulaciones es el colágeno. Entonces, al perder estos materiales, estas carillas se vuelven rugosas. Entonces, el huesecillo que tiene que rozar con uno para hacer un movimiento específico, como por ejemplo el que les voy a mostrar, es este movimiento, mire. Este movimiento, entonces, esa carilla pierde la continuidad. Entonces, roza, ese roce es el que produce dolor y eso es lo que se llama artrosis, ese desgaste. Ocurre en rodilla, en hombro, en cadera, en toda parte hay laminillas articulares. En la columna, principal factor de patologías de columna es la artrosis. Los huesecillos que van ahí tienen que estar haciendo un deslizamiento perfecto. Si no lo hacen perfecto, la vértebra compresiona la otra vértebra y en medio de vértebra hay un disco. Mire, ahí vemos el disco en la mitad. Si en la parte de atrás de esa vértebra viene la laminilla, si esas laminillas no hacen su buen desplazamiento, ese disco se comprime y el disco en la mitad tiene una porción gelatinosa que sale y es donde se forman hernias discales. Puede ser por eso o por traumatismos mecánicos. Bueno, vamos a ir a este corte de comerciales, vamos a tratar de mostrar todo esto con más imágenes para que ustedes puedan entender todo este proceso degenerativo y luego hablar de muchas posibilidades terapéuticas. Ya regresamos. Bueno, vamos ahora sí a entrar en materia porque ustedes dicen, bueno, en el consultorio es donde uno ve las imágenes y por qué es tan importante, pero vamos a tratar de explicar de una manera muy didáctica para que ustedes entiendan la importancia de los apoyos diagnósticos. Doctor Javier Rodríguez. Bueno, como estamos hablando ahora, la artrosis y los desgastes se dan es porque la degeneración de los cartílagos. Voy a mostrarles una imagen acá radiológica de una rodilla. La rodilla está compuesta por un hueso grande que es el fémur, un hueso más pequeño que es la tibia y un coadyuvante que es el otro hueso que se llama el peroné. Entre hueso y hueso
debe haber un cartílago, una laminilla que es la que cubre toda esta rodilla, la que les mostré ahora acá es esta misma, y abajo en este platillo de la tibia debe estar recubierta por esa misma, que es esa misma carilla articular, esa misma carilla articular. Y en la mitad aquí no está porque es un rayos X, va la rótula. Todo tiene que engranar, tiene que hacer un deslizamiento muy completo para que la funcionalidad se dé al flexionar, al subir una escala, al bajar, al caminar. Entonces, esto se va deteriorando. Mire, por ejemplo, el movimiento que se está haciendo acá, esta carilla como desliza. Y fuera de eso tenemos en medio de los platillos los discos que no aparecen en una radiografía, son los meniscos. Esos también se degeneran porque son condiciones, compuestos articulares de formación de colágeno. Entonces se destruyen y se desgastan también con la edad. El cartílago, lo azul que vemos ahí. Bueno, lo azul que se ve acá, esos son los meniscos. Tenemos un par de meniscos que no son completamente redondos, son como una serie de cuernos. Esos cuernos se desgastan especialmente precisamente en la parte de los cuernos. En las partes mediales casi no se desgastan. ¿Por qué se desgastan? Se desgastan, digamos, en deportes de alto rendimiento tienden a desgastarse demasiado. En accidentes, una caída, una persona de edad de 50, 60 años tiene una caída y empieza con un dolor, inflamación en su rodilla, alteraciones en su movimiento, se toma un rayos X, no, usted no tiene nada, su rodilla está normal y la persona sigue con el dolor. Hay unas pruebas específicas que se hacen para determinar si el menisco está afectado. Entonces, en el consultorio se hacen las pruebas y el paciente refiere un dolor intenso a la elaboración de esta prueba. ¿Qué tal el sobrepeso? El sobrepeso perjudicial. Y mire una cosa agravante. La persona tiene un dolor en la rodilla y tiene una artrosis. Va a donde su médico y le dice, usted como tiene artrosis, usted no puede caminar. Entonces el paciente queda inmóvil. Entonces yo les pongo un ejemplo muy didáctico. Es como una puerta. Si usted tiene una puerta cerrada por años, esa puerta ábrala. ¿Cierto? Entonces hay que ejercitarla. Desde luego tiene que tener un menor peso, un buen consumo de agua, un buen consumo de colágeno. Yo les digo a muchos, el colágeno no se toma por un mes, por favor. Es que el paciente va y cree que se toma el colágeno, un frasquito, y entonces ya se fue para la casa y se alivió de la artrosis. Ese es un colágeno que entra al organismo y tiene que formar otro colágeno. Lo que realmente nosotros estamos mandando son precolágenos, porque él es hidrolizado primero que todo, tiene que tener vitamina C, tiene que tener aminoácidos azufrados, magnesio, para magnesio, biotina y zinc, para poder que estos cartílagos empiecen a regenerar. Es que no es que se tomaron el medicamento y a los 8 días ya quieren estar con esa rodilla bien. Para una persona empezar a regenerar colágeno se demora hasta 6 meses tomando solo colágeno. Entonces yo a mis pacientes les digo, usted tiene que tomar colágeno por lo menos 1 año mínimo. Y se lo combinamos siempre con el cloruro de Exacto. magnesio. Una cosa, ¿cuánto mides? Yo 1,70. Bueno, entonces esto es como el chasis, ¿cierto? Si yo diseco aquí al doctor Javier, yo veo el esqueleto. Esa es la estructura que soporta el peso de él. De acuerdo a la altura, él debe de soportar tantos kilos. Pero resulta que las personas aumentan de peso. Ustedes van a comprar una camioneta y le dicen, venga, ¿para cuántas toneladas la necesita? Un buen asesor. Usted va a cargar, yo cargo papel y una librería. Ah, usted necesita camioneta para 1 tonelada. El otro dice, no, yo tengo una fundición. Ah, usted necesita una camioneta. Entonces, de acuerdo a esta camioneta y a esta, los constructores tienen un chasis, unas hojas de resorte, unos amortiguadores, unos rines para tantas toneladas. Esto es el esqueleto. De acuerdo a la estatura, yo tengo que soportar tantos kilos y nosotros tenemos unas tablas de acuerdo a la estatura de los kilos. Y esto tiene aquí unos amortiguadores, esto azulito, unas hojas de resorte para soportar ese peso. Y entonces, como decía el doctor Javier, alto rendimiento, o la persona tiene ciertas actividades laborales. De acuerdo a eso, uno puede determinar qué es lo que está pasando en esa sintomatología en la rodilla, porque si yo a él le pongo más peso
y este fémur contra esta tibia está comprimiendo este cartílago, entonces este espacio se me empieza a disminuir y se va muriendo. ¿Qué le pasa a una persona con una úlcera que está inválida y se la dejan en la misma posición? Se le muere un pedazo de carne, una úlcera de cúbito. Eso le pasa acá a la persona con sobrepeso. No le entra sangre, se muere el cartílago. Empieza el proceso degenerativo de artrosis. Y pasa lo otro que dice el doctor Javier, no puede volver a hacer ejercicio, se engorda más, se pega más. Cuando hay tantas otras posibilidades, para eso existen las personas que han estudiado educación física. Yo le puedo poner a él una rutina de actividad física y por eso nosotros nuestros parques de la salud siempre tienen piscina y hacemos muchas otras terapias. Entonces, ojo con todos esos factores, pero finalmente antes de corte comerciales, los factores hereditarios también juegan un papel importante. Desde luego, todos los factores hereditarios tienen un factor muy importante, determinan muchísimo las condiciones en que pueden estar su sistema óseo, muchos trabajos que son de impacto, tienen que subir escaleras todo el tiempo, bajarlos, muchos deportes de alto impacto. Doctor Javier, a mí me gustan las vaquitas pequeñas y unos toritos se me engordaron mucho y ellos empezaron a deteriorarse en las articulaciones. ¿Aplican los animales esto? Claro, en todo, claro, desde luego. Es que un sobrepeso afecta todas las articulaciones porque son las bases que nosotros tenemos. Es como tenemos una mesa bajita y empezamos a colocarle encima, digamos, una losa y luego le colocamos ollas y más ollas. Esa mesa finalmente termina flaqueando una de sus patas. Ok. Vamos a ir a este corte comerciales para que pasemos a la columna vertebral. Ya regresamos. Yo quiero hacerles un llamado de atención a todos ustedes. Ojo a lo que les voy a decir. Me voy a secar en la ducha. Y las personas empiezan así. Y el malabarismo. Porque me estoy secando con un pie y entonces empiezo a hacer una serie de movimientos. Voy a levantar esto del piso. La gente se agacha con la columna. No se agacha con las rodillas. Cuando yo hago esta fuerza, hago esto. Pero resulta que también tengo problemas de una mala silla en mi oficina. Estoy en el computador todo el día. Ustedes ven que yo soy como medio jibado. Mala posición. ¿Cuántas horas? Y el sobrepeso. Y muchas cosas. Motivo de consulta. Dolor en la columna. Me duele la espalda. No, hágame un masaje que es que tengo unos nudos y tal. Y la gente empieza a consultar por dolores en las consultas, en la columna. Porque ahorita alguien me hablaba sobre un chasquido que ahorita respondo las preguntas de Facebook. ¿Cómo es ese tema de la columna? ¿Se aplica lo de la rodilla? Explíquenos un poco, claro, doctor Javier. Últimamente me ha apasionado mucho y he leído bastante sobre la columna. ¿Por qué se presentan tantas patologías de hernias discales, abombamientos del disco, todas esas alteraciones de columna? Y resulta de que la columna tiene como les estábamos hablando de artrosis, tiene unos huesecillos, ¿cierto? Vamos a sacar una vértebra. Esta es una vértebra, mire. Esto es lo que llama el cuerpo de la vértebra, ¿cierto? Esto es lo que llama el cuerpo de la vértebra. Y tiene unas faceticas, mire, acá. Esta es una facetica, esta es la otra facetica. Entonces, lo vamos a hacer muy didáctico acá en la columna, ¿cierto? Entonces, digamos, esta es una porción, es una sola vértebra de la columna. Entonces, ella va a encajonar exactamente acá. Pero mire lo que yo voy a hacer acá. Este huesecillo que les mostré va a rozar con este otro. Entonces, ese es el movimiento que hace la columna. ¿Cuándo hace este movimiento? Mire, cuando la facetica o esa laminilla está pegando bien. Entonces, la persona se agacha, hace sus ejercicios, lo llaman y voltea hacia atrás, hace esto otro, levanta el cuerpo, salta. Esta articulación tiene que estar en una sincronía total. Cuando esto se desgasta, entonces yo me puse a mirar muchas resonancias magnéticas, a ver todas estas pacientes de las patologías discales y la mayoría, en un 90%,
tienen artrosis facetarias. Entonces, Desgaste. un desgaste de este huesecillo que yo les mostraba. Entonces, si se desgasta este huesecillo, no va a rozar al movimiento. Entonces, ¿qué hace? Este cuerpo va a apretar el de abajo, ¿cierto? Porque no tiene cómo sostenerse acá. Entonces, va a hacer una compresión. Pero si sacamos esto, ¿qué vemos que hay en la mitad entre esta vértebra y la otra que hay? Hay un disco. Igual que este. Muy parecidos a este. Este disco, miren, si alcanzan aquí a ver una coloración azul y una verde. De pronto alcanzan. Sí, ahí está, ahí está. Ahí está, miren, entonces aquí les muestro, vea. Entonces, este es el disco que está entre esta vértebra y la otra. Entonces, si esto no tiene la capacidad de deslizar acá, ¿cierto? Deslizar en esta carilla, entonces, ¿el qué hace? Comprime el hueso siguiente. ¿Y qué hay acá? Este disco. Y en la mitad de ese disco, ¿qué hay? Miren esa forma azul que hay acá, vea. Esto azul es una gelatina. Y la parte verde es unos anillos fibrosos. Eso es lo que compone el disco de la columna. Entonces, cuando comprime por haber una artrosis, ¿qué hace? Esta gelatina, que ya les dije, se riega, ¿cierto? Se riega porque es muy blandita por la compresión y va a tapar unos agujeros donde salen todas estas terminaciones nerviosas. A ver acá. Ajá, mírenla acá. Tapas digamos en este caso, taparía este agujero donde va esta terminación nerviosa. Comprime el nervio. Comprime el nervio por un ladito que se llama un agujero de conjunción, lo comprime y ese es el dolor que irradia a toda la espalda, a las piernas, especialmente cuando hay alteraciones en L3, L4, L5. Ciática. Eso, entonces, del nervio ¿cómo ciático. es ahí lo de la ciática? Ok, bueno, entonces, si esta patología de desgaste sea a nivel de la L3, L4, ¿cierto? En esta parte. Más o menos en esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Esto mismo comprime, el disco puede directamente salir y comprimir la médula. Puede hacer una protrucción, ¿cierto? O cuando hay un abombamiento de ese disco también por la compresión, entonces hace que en el agujero, el nerviecito que sale de la médula, mira, esta es la médula. Eso quería mostrar acá. Esta es la médula, ¿cierto? Esto es una prolongación del cerebro. Ajá. Esto que ustedes ven acá, la médula espinal, salen los nervios para cada región del cuerpo. Y aquí es donde se forman, a este nivel, el nervio ciático, que es de los que más se afecta por lesiones a nivel de la cintura. Ajá. Entonces, ¿qué es? Que eso es como una quebradita por acá, otra quebradita por acá y otra quebradita. Forman un riachuelo. Ese riachuelo cae a otro más grande. Salen muchas terminaciones de L3, de L4, de L5 y van a formar un nervio grande. O sea, de acá sale cada terminacioncita y forman un nervio grande que va por acá, por el músculo piriforme, por detrás, por la pierna, y ese es el que se llama el nervio ciático. Entonces, los primeros 10 centímetros de ese nervio tienen la misma consistencia de la médula. Entonces, es un nervio que es atípico, no es como los otros nervios intercostales, todos. Es un nervio que es muy difícil de tratar. Entonces la gente dice, vamos a empezar a hacer un tratamiento y empiezan a tratar la pierna, a mandarle medicamentos. Porque el dolor puede ser en donde hoy veíamos una paciente, dolor en la planta del pie. El dolor en la planta del pie se origina en la columna, en el L3, en el L4, en el L5. O en el muslo, o el dolor aquí en el muslo, o el dolor acá. Entonces hay que hacer unos diagnósticos también diferenciales con el músculo piriforme que a veces se inflama, pero generalmente está en el L3, L4, L5. Ahí es donde está la patología. Ok, entonces ahí es donde tienen que llegar los métodos diagnósticos, radiografía, resonancias y demás. Vamos a ir ahora al pie, para que entiendan muchas veces muchos dolores degenerativos o dolores que ustedes tienen como consulta en el pie y tienen una historia también de artrosis. Ya regresamos. Esto está... Me disculpan que no esté respondiendo directamente preguntas en el Facebook, tenemos un grupo de médicos apoyándolos en sus preguntas, pero yo creo que con la información que nos da el doctor Javier Rodríguez, ustedes van a poder concluir muchas cosas. El pie, ¿al pie también le puede dar artrosis? Claro. Veamos esta radiografía. Toda articulación, donde se une un hueso con otro, debe haber facetas articulares o laminillas para poder que se desplacen y hagan un buen movimiento. En el pie sucede bastante.
digamos, mire, aquí podemos ver entre este huesecillo y el otro, hay un espacio. Ese espacio, ¿por qué se da? Porque tiene una facetica aquí articular y otra acá, donde hace que, lo voy a mostrar en mi mano, porque no puedo mostrarles el pie. Este movimiento que hace es porque aquí hay una laminilla y desplaza suavemente. Es lo que hace que podamos mover las manos, que los pies se puedan mover, puedan asentar, puedan empinarse, puedan hacer tanta cantidad. Entonces, le puede dar desgaste o le pueden aparecer, digamos, como en esta rayos X, un osteofito. ¿Qué es un osteofito? Una presión de material óseo que rodea la articulación, que son bastante dolorosos también. Me duelen mucho los hombros, se me entumecen las manos, no tolero ciertas posiciones, todo el mundo cree que es túnel carpiano y puede a nivel cervical de estarse generando un proceso degenerativo que comprima los nervios como nos lo explicaba a nivel del ciático y de la columna cervical. Veamos esta imagen. Igualmente, lo que explicaba en la columna lumbar puede suceder en la columna cervical. Todo el tiempo pasan entre C4, C5, C6 y C7, desgastes de esas faceticas articulares, haciendo que el disco se comprima, produciendo hernias a este nivel, y es donde viene esa patología de calambres en las manos, dolor en los cuellos, dolor hacia la región occipital en la cabeza, toda esa serie de manifestaciones clínicas que pasan. Hay cosas que no se ven en la radiografía. Ustedes ven esta imagen y en esta imagen ustedes ven esto amarillito. Esto no se ve acá. Aquí están viendo hueso. ¿Sí? Esto es, entonces el peroné, la tibia, el fémur, esto es lo que uno corta para hacer un trasplante de rodilla cuando hay un desgaste severo. Pero esto no puede estar así pues volando. Y nada más tener estos cauchitos acá, estas laminillas y cartílagos. No, esto hay que fijar. Ustedes escuchan en un partido de fútbol que Julano se rompió el ligamento, no sé qué, cruzado y el otro. Doctor Javier. Yo la tengo para importantísimo eso. Cuando se desgastan estas facetas, los soportes son estos. Entonces uno, a veces, el paciente se empieza a mejorar de esto, pero estos ligamentos, mire, el ligamento colateral lateral y este interno, colateral medial. Mire la diferencia que hay entre uno y otro, el grosor. Si esto falla con la edad, con la enfermedad que lo ha llevado a degenerarse, esto es una banda, esto es un caucho. Este caucho, ¿qué hace? Pierde la elasticidad. Entonces, él, digamos, en este movimiento, ¿qué tiene que hacer? Estiramiento. ¿Cierto? Entonces se sobreextiende. Cuando ha perdido la vitalidad, él no es capaz de recuperar su forma, ¿cierto? Entonces también tenemos ligamentos atrás, el ligamento cruzado posterior, el ligamento cruzado anterior, el colateral medial, y tenemos un ligamento que va acá que es el suprarrotuliano. Y fuera, debajo de en la rótula, hay un ligamento que se llama perirrotuliano, que nunca lo vemos, nunca lo tocamos. Cuando nosotros abordamos una rodilla, le hacemos el abordaje a todo. Bueno, estos ligamentos, estos cartílagos, estas laminillas, son colágenos, ¿no? Son colágenos. Y entonces, hay muchas teorías con respecto a esto, que la gente, pues el afán de todo el mundo aliviarse, y decir, no, ese médico tan malo, ese no sirve para nada, no me alivió y llevo un mes de tratamiento. Esto no se daña de la noche a la mañana. Esto es un proceso para llegar a la enfermedad. Y así es el proceso de regresar de la enfermedad. Entonces se necesitan ciertos tratamientos. Hay un tratamiento que se está utilizando mucho en el campo de la ortopedia y en el manejo del dolor. Lo conocí hace muchos años en Inglaterra y ha tenido mucha fuerza en nuestro país, y es: ¿cómo puedo yo estimular el crecimiento de estos tejidos a través de mis propios productos que se obtienen de la sangre, que es el plasma? ¿Qué es eso del plasma rico en plaquetas? Usted que ha sido un gran investigador de este tema. Bueno, el plasma rico en plaquetas es una solución extraída de la sangre del propio paciente. O sea, al paciente se le sacan una cantidad determinada de sangre en un tubo específico, porque no puede ser en cualquier tubo. Ese tubo específico se lleva a un laboratorio en una centrífuga específica y allí nos genera un líquido amarillento que se llama plasma. Ese plasma puede ser pobre, medio y rico en plaquetas. También ¿De qué depende? ¿Que sea pobre, medio y alto? Generalmente toda fracción de plasma
está compuesto así, pobre, rico y medio. Pero la aceleración que nosotros conseguimos en tratar de tener mayor cantidad de eso es en la alimentación, ¿cierto? Cuando tenemos una alimentación muy sana, sin carne, sin lácteos, y tomando ciertas sustancias que tengan resveratrol, hace que se precipite mayor cantidad de glóbulos rojos y aparezca mayor cantidad de plasma. Hoy en día estamos trabajando no con los factores de crecimiento plasmático ricos, sino que estamos también aplicando proteínas plasmáticas, que en estos momentos hay una investigación grandísima de todo lo que pueden hacer las proteínas del plasma. La gente dice, no, es que si yo no como carne o si no como pescado, si no como esas cosas, no produzco buenas plaquetas y el plasma no es de buena calidad. ¿Es cierto que esa sea la única fuente? Vemos personas comiendo las escamas de los peces y comiendo que la gelatina sin sabor y demás. ¿Eso es una fuente realmente de colágeno? Bueno, esa es una magnífica pregunta porque se ha vuelto un tabú esto de la artrosis. Entonces, que veo en YouTube y que las espinas de pescado y que me venden las escamas de pescado y que las estoy tomando y que estoy muy bien. Y a los 2 meses, ¿cómo va usted? No, otra vez me está doliendo. Entonces, es realmente un mito, porque lo que necesita esa articulación son proteínas glicadas, o sea, aminoácidos específicos, unas proteínas especiales, ¿cierto? ¿Y dónde se encuentran? En suplementaciones. Entonces hay que consumir un colágeno que sea hidrolizado. Y para que ese colágeno sea hidrolizado y se absorba para formar otros tipos de colágenos. Porque es que uno con ese colágeno solo no tiene el remedio. Entonces hay que, digamos, aplicar los factores de crecimiento, el plasma, y luego dar esa suplementación. Esa suplementación entonces tiene que tener hidrólisis de colágeno, vitamina C, aminoácidos azufrados, magnesio, zinc y otros minerales. Entonces, eso es lo que nosotros le estamos diciendo a la gente. Ahora los que consumen gelatina sin sabor, necesitan 50 kilos de gelatina sin sabor, un bulto de gelatina para producir 1 gramo dentro del organismo de colágeno. O sea que eso no es viable. Hay que buscar un complemento de colágeno específico, ¿cierto? Un colágeno hidrolizado determinado. Esto es puro mito lo que hay, entonces no funciona realmente como debería ser. Y como les digo, debe de tomarse por muy buena cantidad de tiempo. Un frasco ni 2 le van a ayudar para terminar esto. Yo lo tomo todos los días. Yo tomo el Biocolac todos los días con el cloruro de magnesio y tomo otros elementos y lo hago preventivamente porque es que el colágeno se empieza a acabar a muy temprana edad. Claro, claro. Ya desde los 30 años ya no se produce colágeno. Entonces el cuerpo está tratando el colágeno se forma en el hígado. ¿Qué colágeno necesitamos nosotros? Hay 20 tipos de colágeno. Pero el de las articulaciones, especialmente la gente que ya pasa de los 40 años, tiene que suplementar colágeno tipo 1 y tipo 2, ¿cierto? Yo lo tomo todos los días, me tomo un frasco, paro 15 días, arranco con el siguiente y llevo 2 años seguido tomándolo. Igual, me pasa a mí. Vamos a ir a este corte de comerciales y ya continuamos con todos ustedes en este tema. El PCR que aparece ahí es plasma rico en plaquetas para que ustedes lo investiguen mejor. Ya volvemos. Bueno, estuvo. Quiero invitar a todas las personas de Aruba y Curazao. Nosotros vamos a iniciar un programa de turismo en salud y vamos a estar en Curazao. Si nos pueden cambiar ahí la imagen del traductor en junio 1 en Curazao y junio 2 en Aruba. Vamos a dictar conferencias, vamos a estar en ruedas de prensa, vamos a estar contando todo este proyecto de cómo hacer de la cocina una farmacia y de nuestros parques de la salud, para que ustedes, a los familiares que tengan en Aruba y Curazao, les informen sobre este tema. Bueno, entonces, la alimentación. Cuando nosotros tenemos un paciente con dolor crónico y de acuerdo a las imágenes diagnósticas, porque no tocamos articulaciones siempre y cuando no tengamos métodos diagnósticos. Eso sí lo tenemos muy claro. El paciente le hacemos un diagnóstico de artrosis, un proceso degenerativo, una compresión y demás, un dolor por compresión. Y al paciente nosotros lo preparamos una semana antes de obtener el plasma para sacar el plasma rico en plaquetas, la sangre para obtener el plasma rico en plaquetas. Una semana de ser vegano, nada animal. En la media mañana y en el algo,
tomar zumo de uva Isabela, no de la grande, Isabela, la pequeña, con pepas y con cáscara, porque esa uva no se fumiga, porque tiene un alto contenido en resveratrol. Preparamos la persona esa semana y llevamos al paciente al laboratorio a extraerle la sangre para obtener el plasma rico en plaquetas, inyectarlo en las articulaciones y potencializarlo con ozono. ¿Cómo es eso de combinar ozono y plasma rico en plaquetas para cada vez mejorar ese producto que produce el cuerpo a través del plasma? Bueno, muy buena pregunta esa, pero yo quiero hacer un paréntesis pequeñito en la alimentación. Resulta que toda persona que empieza a sufrir de una articulación está comiendo carne roja. No debe comer la carne roja porque la carne roja en sus componentes tiene una sustancia que se llama ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un producto proinflamatorio, activa unas citoquinas por allá en el tromboxanos, prostaglandinas. Entonces activa, para explicarles muy literal, activa unas sustancias que producen inflamación. Entonces siempre va a tener inflamación. El último descubrimiento lo hizo el doctor Signal, un francés que descubrió que los derivados lácteos tienen una proteína que se llama beta-lactoglobulina, que en el cuerpo, como no se asimila, la leche de animal no la asimila el ser humano, esa proteína rompe la barrera intestinal, se mete y empieza a causar unos desórdenes. En medio de esos desórdenes produce una sustancia que se llama interferón gamma. El interferón gamma es lo peor que puede haber. Y en el caso de las personas que empiezan a tener artrosis, ¿a dónde se va? A destruir una cosa que llama el condrocito. ¿Y qué es el condrocito? Es la célula que forma la carilla, el cartílago, pues, es la destrucción. Entonces, los pacientes que tengan alteraciones de articulaciones no deben consumir carnes rojas ni lácteos. Y azúcares. Ni azúcares, claro, desde luego que el azúcar es altamente peligroso. Y eso lo tenemos claro en el proceso terapéutico siempre, y esto es discusión permanente con todos los médicos del Parque de la Salud, porque muchas personas que han ido a la consulta saben que nosotros suspendemos ese tipo de alimentos. No es una dieta, es suspenderlos porque sabemos todo eso, y ahí está la parte científica. La beta-lactoglobulina. Beta-lactoglobulina. Y entonces, ¿cómo esto empieza a deteriorar el cuerpo? Entonces, la alimentación. Preparamos la persona. Bueno, entonces, ahorita sí voy a responder la pregunta de qué efectos hace el ozono en los factores de crecimiento del plasma. Entonces, una vez obtenido el plasma, hace muchos años se conoce qué es el plasma. Entonces, lo trabajan con una ampollita que se llama gluconato de calcio. ¿Qué hace el gluconato de calcio? Activa cierta cantidad de esas células, ¿cierto? Activarlas. Entonces, ¿cuánto activaba? De 7 a un 12%. Por eso no era tan efectivo antes aplicar plasma. Hoy en día, con la evolución, la tecnología, los italianos han aplicado ozono a ese plasma. Entonces, libera el 60% de esas células. Entonces, si tenemos ozono con un 60 o 70%, le colocamos el gluconato, tenemos un 10 o 12%, ya estamos en un 80%. Y si le ponemos un láser específico en unas ondas que activan otras células, tenemos casi un 90% de ese tipo de células. Les voy a poner un ejemplo. En un centímetro hay 3 millones de células. En un centímetro. Nosotros aplicamos en articulaciones hasta 4, hasta 7 centímetros. Entonces, imagínense la cantidad de obreritos que van a entrar a reparar una articulación. Entonces, es la importancia del ozono. Entonces, ese paciente después de eso le volvemos a aplicar ozono. ¿Para qué? Para bajar la inflamación y el dolor subsecuente que le pueda pasar. Como una articulación se infecta muy fácil, el ozono es un desinfectante maravilloso. Entonces, nos venimos regando ozono por toda la articulación. Ese es el efecto maravilloso del ozono. Esto va acompañado de ciertos cambios alimentarios y de ciertos sustitutos nutricionales que son productos naturales que nosotros utilizamos como un derivado de la abeja, que es el apis mellífica, el árnica montana, que es de una planta y viene con otros componentes como Arpagophytus, el colágeno, que no nos falta en estos casos, el cloruro de magnesio. Este colágeno, casualmente el Biocolac, nosotros le agregamos, ¿qué sustancias? Es un colágeno en el mercado. Ahí yo me pongo a investigar mucho y hay 3 tipos de colágeno. De los mejores colágenos que tenemos es el que manejamos, es el Biocolac, porque es hidrolizado, vitamina C,
sí, tiene zinc, magnesio, biotina, y fuera, lo más importante es que tiene 3 aminoácidos azufrados, lisina, metionina y arginina, que son los componentes de la articulación. Lisina, metionina y arginina. Bueno, ahora terminemos esta nota y doctor Javier, para agradecerle, veamos cómo el ozono se convierte en ese gran potencializador. Gracias por estar con nosotros. La ozonoterapia es una mezcla de ozono y oxígeno que se obtiene a partir del oxígeno médico, mediante una débil descarga eléctrica de un generador. Es un oxidante directo y de allí su gran poder desinfectante. Indirectamente reacciona con compuestos moleculares del organismo, formando productos denominados ozónidos, responsables de los efectos terapéuticos y biológicos del ozono. Tiene acción bactericida, viricida y fungicida. Es modulador del estrés oxidativo. Tiene efecto antiinflamatorio, analgésico y desintoxicante. El ozono médico se administra en diferentes formas dependiendo de la patología. Es un complemento ideal del dolor y disfunción eréctil. Aunque el organismo tiene su propio sistema de limpieza antioxidante, cuando los radicales libres o sustancias oxidantes sobrepasan el límite normal, empiezan a aparecer procesos inflamatorios, cansancio y baja oxigenación. En términos generales, se puede decir que el ozono es un antiinflamatorio poderoso, analgésico e inmunomodulador que mejora la oxigenación tisular en general, en todos los tejidos como pueden ser cerebro, riñón y corazón, como resultado de la disminución de la concentración de radicales libres.